Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más de una reflexión bíblica, ¿verdad? Nuestra reflexión bíblica acostumbrada de miércoles por la noche. Normalmente tenemos la reflexión bíblica alrededor de las 8:30 de la noche, pero lo que pasa es que en esta noche tuvimos un problema con la energía eléctrica. Se vino una tormenta muy fuerte y bueno, pues desafortunadamente se cayó la señal. Bueno, no solamente se cayó la señal, sino que también se nos fue la corriente eléctrica y hasta apenas hace un rato llegó la corriente eléctrica aquí a nuestro hogar, desde donde estamos transmitiendo esta noche. Y bueno, sean muy bienvenidos a todos aquellos que están o estarán viendo más adelante esta transmisión. Y bueno, en esta noche quiero hablar acerca una reflexión bíblica acerca de un suceso, ¿verdad? Acerca de algo que ocurrió en el pueblo de Israel, por ahí del tiempo posexílico. ¿Cuál es el tiempo posexílico? La Biblia nos cuenta, la palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Israel, en alguna parte de su vida, ¿verdad? Fueron muy tercos, muy rebeldes contra Dios. Y el Señor tuvo que castigarlos, tuvo que disciplinarlos, tuvo que someterlos a una disciplina, a un cautiverio. La Biblia nos cuenta que estuvieron 70 años cautivos en Babilonia y bueno, fue un tiempo de muchísima aflicción para el pueblo de Israel. Y bueno, en esta noche quiero basar esta reflexión bíblica en un pasaje que se encuentra en el libro de Nehemías en el capítulo 9. Y bueno, quisiera contar un poquito acerca del contexto, el contexto, perdón, de este pasaje. Resulta que para este momento, ¿verdad? Del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, ellos habían regresado ya del exilio que habían estado cautivos 70 años en Babilonia. ¿Por qué habían estado 70 años en Babilonia? Bueno, porque la Biblia dice que durante muchos años, varios siglos, el pueblo de Israel se volvió idólatra, cayeron en la idolatría, en la rebelión, en el pecado, ¿verdad? De una forma muy fuerte, muy tremenda. Y bueno, a lo mejor usted ya conoce la historia bíblica, a lo mejor no, ¿verdad? Pero déjeme contarle un poquito. Ellos cayeron durante unos 3 o 4 siglos aproximadamente, estuvieron pecando fuertemente contra Dios. Y bueno, pues llegó el momento en el cual dice la Biblia que subió tanto el furor del Señor, ¿verdad? Subió tanto el enojo de Dios que llegó el momento en el cual él decidió castigarlos, darles un castigo ejemplar, ¿verdad? Darles un castigo ejemplar, trayendo a los babilonios contra ellos, ¿verdad? El pueblo de Israel, bueno, de Israel para este momento ya era un pueblo menguado, ya era un pueblo reducido, ¿verdad? Por tantos problemas, por guerras y otras dificultades que habían tenido. Y solamente había quedado el reino de Judá, ¿verdad? El reino del norte, y eran solamente dos tribus las que estaban ahí en ese territorio, era poca gente, y el imperio babilónico había crecido bastante, ¿verdad? Había crecido bastante el imperio de Babilonia, y Dios usó al imperio babilónico para castigar como un medio de juicio al pueblo de Israel. Y bueno, la Biblia dice que a través del profeta Jeremías él les había vaticinado que si ellos no se arrepentían de sus pecados, si ellos no se volvían a Dios y vivían en una perfecta santidad, en una obediencia perfecta, Él los iba a castigar y serían exiliados por 70 años en una tierra extranjera, ¿verdad? Y desafortunadamente el pueblo de Dios, bueno, pues no entendió, como a veces pasa, ¿verdad? Que Dios a través de su palabra, a través de las predicaciones, los mensajes, las enseñanzas, nos habla y no entendemos. Y bueno, pues desafortunadamente llega un momento que viene después de la disciplina, ¿verdad? Dios es un Dios que primero te disciplina y si no entiendes, posteriormente va a venir un juicio tremendo. Y efectivamente así pasó, ¿verdad? Por ahí del año 580 aproximadamente, 583, 580. Dice la Biblia que Dios se enojó tanto y trajo a los babilonios para destruirlos, de tal manera que de cientos de miles que eran solamente quedó un remanente, alrededor de unos 10 o 15 mil judíos que fueron exiliados en Babilonia. Y posteriormente, 70 años después, ellos regresan a la tierra de Israel. Y dice aquí, ¿verdad? En el contexto que cuando los repatriados
los repatriados del pueblo de Dios regresaron a la tierra de Judá, a la tierra del territorio de Israel, parte del territorio de Israel. Ellos llegaron con la encomienda de reconstruir, primero que nada Jerusalén, la ciudad santa, con la encomienda de reconstruir el templo de Jerusalén, ¿verdad? De hecho, lo primero que reconstruyeron, lo primero que levantaron fue el altar que estaba, destruido. Volvieron a colocar el altar en su lugar, en el lugar donde le correspondía. Y posteriormente empezaron, conforme hubo tres repatriaciones, ¿verdad? Hubo tres periodos en los cuales hubo tres contingentes de repatriados. Y bueno, llegó el momento en el cual, cuando ellos regresan, llega el momento en el cual viene un sacerdote, el sacerdote Esdras. Dice la Biblia que era un maestro versado en las Sagradas Escrituras, muy docto en las Sagradas Escrituras. En este contexto, en este pasaje, están ellos reunidos por ahí del mes de octubre aproximadamente y empiezan a leer, empiezan a hacer una fiesta solemne, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos, que era por ahí del mes de octubre aproximadamente, y empiezan a leer la palabra de Dios, empiezan a leer la ley de Moisés específicamente y empiezan a darse cuenta de muchas cosas en las cuales sus antepasados, ¿verdad? Sus antepasados inmediatos y otros más atrás habían cometido muchísimos pecados en contra de Dios y la gente, dice la Biblia, dice en el capítulo 8 de Nehemías, que la gente empieza a llorar, se empiezan a compungir en su corazón, ¿verdad? Y a llorar al darse cuenta de la maldad, tanta maldad que habían practicado sus antepasados contra el Señor y que por causa de ellos, causa de eso y por causa de ellos, ¿verdad? Había venido ese juicio tan terrible. Es que verdaderamente la historia bíblica nos cuenta que el juicio que trajo Dios sobre sobre su pueblo fue terrible. Los babilonios los hicieron pedazos, prácticamente los destruyeron, ¿verdad? Pero para ese entonces ya habían pasado 70 años, como acabo de mencionar, y ya habían regresado, ¿verdad? Y estaban ahí en una festividad y unos 20 días posteriormente, ¿verdad? Es cuando ocurre este pasaje, este capítulo 9, ¿verdad? Donde está este pasaje, donde dice en el capítulo 9 que los jefes de los levitas empiezan a hacer una remembranza de todo lo que Dios había hecho desde que Dios llamó a Abraham hasta posteriormente, hasta el exilio, prácticamente hasta el exilio. Y ahí es donde empieza el relato, ¿verdad? De Nehemías capítulo 9, versículo 1 al 38. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero si usted quiere, si usted gusta, me puede seguir en la versión que usted maneje, ¿verdad? A mí me gusta manejar esta versión por fines de una mejor enseñanza porque es una versión más entendible. Tiene una muy buena traducción y aparte es un lenguaje actual muy entendible. Nehemías capítulo 9 versículo 1 al 38 empieza la remembranza que los levitas, ¿verdad? Que los sacerdotes y los levitas empiezan a hacer al pueblo de Israel y inicia de la siguiente manera. Dice, el 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Versículo 3. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas mientras se leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios. Luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. Versículo 4. Los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serabías, Bani y Kenaní estuvieron de pie en la escalera de los levitas y clamaron al Señor su Dios en voz alta. Luego los jefes de los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serabías, Odías, Sebanías y Petaías llamaron al pueblo y les dijeron, levántese y alaben al Señor su Dios porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces oraron, que tu glorioso nombre sea alabado, que sea exaltado por sobre toda bendición y alabanza. Versículo 6. Solo tú eres Señor, tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Eres el Señor Dios quien eligió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos y le dio un nuevo nombre, Abraham.
Cuando demostró ser fiel, hiciste un pacto con él para darle a él y a sus descendientes la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos y de los gergeseos. Y has cumplido lo que prometiste porque tú siempre eres fiel a tu palabra. Tú viste la miseria de nuestros antepasados en Egipto y escuchaste sus lamentos cuando estaban junto al Mar Rojo. Realizaste señales milagrosas y maravillas contra el faraón, sus funcionarios y su pueblo, porque tú sabías con cuánta arrogancia trataban a nuestros antepasados. Tú tienes una gloriosa reputación que jamás ha sido olvidada. Versículo siguiente dice de la siguiente manera. Dice, dividiste el mar para que tu pueblo pudiera cruzarlo por tierra seca. Luego arrojaste a sus perseguidores a las profundidades del mar. Se hundieron como piedras en aguas turbulentas. Guiaste a nuestros antepasados mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para que pudieran encontrar el camino. Hoy en la mañana estaba yo, mi devocional que acostumbro tener por las mañanas. Estaba yo precisamente repasando esta porción de Éxodo, ¿verdad? Donde habla acerca de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad? Por ahí del capítulo del 10 al 16 aproximadamente. Y precisamente, ¿verdad? Estaba en la mañana leyendo esto, de cómo Dios saca al pueblo de Israel de una forma gloriosa, de una forma maravillosa, ¿verdad? Primero que nada, mientras el faraón no quería soltarlos, dice la Biblia, que Dios trajo 10 plagas sobre la tierra de Egipto, de tal manera que les dio una revolcada, como se podría decir, terrible, a tal grado que llegó el momento, ¿verdad?, con la última plaga, con la muerte de los primogénitos, que la Biblia nos enseña que el faraón estaba tan quebrantado, tan adolorido, que les dijo, váyanse, lárguense, ya no quiero verlos aquí, ¿verdad? Quiero que se vayan, ya no quiero que nos sigan causando problemas y estragos, ¿verdad? Y posteriormente, cuando los dejan ir, le dice el Señor a Moisés, le dice, ¿sabes qué? Voy a volver a endurecer el corazón del faraón para que los persiga, y al perseguirlos, ¿verdad? Cuando ustedes crucen el mar Rojo, ¿verdad? Por el fondo, el lecho seco, cuando ellos quieran perseguirlo, ¿verdad? Yo voy a hacer que se ahoguen en el medio del mar, y entonces voy a demostrar al pueblo de Egipto y a todas las naciones mi gran poder y mi gran gloria, ¿verdad? Y es precisamente lo que están aquí recordando. Versículo 12. Dice, guiaste a nuestros antepasados mediante una columna, posteriormente después de que salen de Egipto. La Biblia dice que Dios guiaba al pueblo de Israel mediante una columna de humo, ¿verdad?, que se mantenía vertical en el día, y esa columna de humo les iba marcando el paso, les iba marcando el rumbo por donde debían ir ellos, hacia dónde se debían dirigir, y en la noche, milagrosamente, esa columna de humo se tornaba en una columna como de fuego, ¿verdad?, que les alumbraba, y que aparte de que les alumbraba, les protegía de los animales salvajes. Versículo 13 dice, bajaste al monte Sinaí, les hablaste desde los cielos, les diste ordenanzas e instrucciones justas y decretos y mandatos buenos. Versículo 14, les diste instrucciones acerca de tu sagrado día de descanso. Además, por medio de tu siervo Moisés le ordenaste que obedecieran todos tus mandamientos y decretos e instrucciones. Les diste pan del cielo cuando tenían hambre y agua de la roca cuando tenían sed. Les ordenaste que fueran y tomaran posesión de la tierra que habías jurado darles. Sin embargo, versículo 16, escucha lo que dice. Nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos y no prestaron ninguna atención a tus mandatos. Y eso es algo muy cierto, ¿verdad? Eso es algo muy tremendo, ¿verdad? Eso es algo muy tremendo porque dice la Biblia que cuando los sacó, dice que el pueblo de Israel vio el gran poder, la gran gloria de Dios, las señales milagrosas que hizo en Egipto, ¿verdad? La plaga del granizo, la plaga de las ranas, la plaga de las moscas, la plaga de los truenos, ¿verdad? Cuando el río Nilo se convirtió en sangre, literalmente dice que era algo que apestaba, era algo muy, muy, muy apestoso, era una podredumbre, ¿verdad? La plaga de las tinieblas, que dice que de tal manera se oscureció la tierra de Egipto que nadie podía verse, ¿verdad? Nadie se podía ver, o sea,
andaban prácticamente a tientas. Y dice que la plaga más tremenda fue la muerte de los primogénitos de Israel, desde el primogénito de los animales hasta el primogénito de la casa del faraón, ¿verdad? El hijo del faraón, dice la Biblia que murieron, ¿verdad? Y aparte de eso, cuando los saca de Egipto y ellos llegan a la orilla del Mar Rojo, el Señor, dice la Biblia, que hace que a través de un viento muy fuerte, ¿verdad? Un viento oriental muy fuerte, se abriera el mar y el agua prácticamente se quedó como murallas, como paredes, ¿verdad? De lado y lado. Y los israelitas, algo milagroso, ¿verdad? Algo milagroso ver cómo se abre el mar, ¿verdad? Y ellos pasan por el medio del mar y posteriormente cuando ellos acaban de pasar el mar rojo, entonces Dios hace que porque ya ahí los egipcios habían empezado a perseguirlos, iban siguiéndolos prácticamente. Dice que el Señor hace que vuelvan a caer las aguas, ¿verdad? Y entonces se vuelve otra vez las aguas a su nivel y entonces se ahogaron todo el ejército egipcio. Entonces, terriblemente, increíblemente, a pesar de que Dios les había bendecido, les había rescatado y aparte de eso les había dado de comer en el desierto, les había dado el maná, ¿verdad? Dice la Biblia que era pan de ángeles y cuando ellos tenían sed, dice que les daba agua de la roca. Aquí hay algo curioso, dicen los historiadores y los teólogos, que esta roca prácticamente como que los andaba siguiendo, como que los andaba siguiendo por el desierto, ¿no? Algunos dicen eso, ¿verdad? Algunos dicen que no, que era un lugar definido donde salía la roca, pero pues bueno, dice que algunos andaban siguiendo esa roca los andaba siguiendo de donde salía agua. Dice, bueno, les ordenaste que tomaran posesión, o sea, les da la orden el Señor de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, después de ver muchas maravillas, señales, milagros y prodigios impresionantes como jamás y nunca se habían visto, hasta ese entonces, dice que ellos se volvieron arrogantes, ¿sí? Se volvieron arrogantes, se volvieron soberbios y aparte de eso se volvieron tercos y eso hizo que no prestaran ninguna atención a ninguno de sus mandamientos. Qué tremendo esto, porque después de haber visto tantas señales milagrosas, el pueblo de Dios se volvió arrogante, se volvió terco, se volvió necio, se volvió rebelde. Versículo 17. Se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho en favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en misericordia, rico en amor inagotable, y no los abandonaste. Ni siquiera cuando hicieron un ídolo en forma de becerro y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto, cometieron terribles blasfemias. Versículo 19, en tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Enviaste a tu buen espíritu para que les enseñara y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo ni de darles agua. Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nada les faltó. No se les gastó la ropa ni se les hincharon los pies. Dios siempre a lo largo de los 40 años en el desierto siempre hizo milagros en favor del pueblo de Dios. Y fíjese qué tremendo. Si usted lee la historia del Éxodo, ¿verdad? Del Éxodo, del tiempo del Éxodo y aparte de eso la travesía en el desierto, los 40 años. Durante esos 40 años, la mayoría de los 40 años, unos 38, 39 años aproximadamente, el pueblo de Dios siempre fue rebelde, siempre fue terco, ¿verdad? Hubo un tiempo en el cual empezaron a adorar ¿cómo se llama? A un dios, que era, su símbolo era una estrella, ¿verdad? Empezaron a adorar a dioses, a los dioses paganos que existían en la tierra de Canaán, ¿verdad? Y cuenta la Biblia que en un lado, por ejemplo, en un lugar del desierto, ¿verdad? Estaba el tabernáculo de reunión, donde descendía la presencia de Dios, y los israelitas, por otro lado, habían levantado un altar a otros ídolos. Durante 40 años fueron muy tercos, fueron muy rebeldes, se rebelaron constantemente, fueron murmuradores, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, durante esos 40 años Dios nunca les abandonó. Y aparte de eso, algo tremendo. La Biblia dice que la ropa no se les gastó. Dice que no se les desgastó la ropa ni tampoco el calzado. O sea, nunca se les echó a perder ni el calzado ni la ropa. Dios siguió haciendo milagros, muchos milagros durante esos 40 años. Versículo 22.
Dice, luego ayudaste a nuestros antepasados a conquistar reinos y naciones, colocaste a tu pueblo en todos los rincones de la tierra, se apoderaron de la tierra de Seón, de Esbón y de la tierra del rey Og de Basán. Hiciste que sus descendientes fueran tan numerosos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra que habías prometido a tus antepasados. Entraron y tomaron posesión de la tierra. Tú sometiste naciones enteras delante de ellos, hasta los cananeos que habitaban la tierra se sintieron impotentes. Tu pueblo pudo hacer lo que quiso con esas naciones y con sus reyes. Nuestros antepasados conquistaron ciudades fortificadas y tierras fértiles. Se apoderaron de casas llenas de cosas buenas, con cisternas ya acabadas, viñedos y olivares, además de árboles frutales en abundancia, de modo que comieron hasta saciarse y engordaron y disfrutaron de todas tus bendiciones. Dios les había dicho, yo les voy a conducir a una tierra donde abunda la leche y la miel, o sea, una tierra de abundancia, de prosperidad, una tierra en la cual hay cisternas que ustedes no cavaron, ¿verdad? O pozos que no cavaron, ¿verdad? Cisternas, pozos que no cavaron, y aparte de eso, una tierra donde hay viñedos, donde hay plantíos que ustedes no plantaron. O sea, yo los voy a llevar a un lugar donde está prácticamente la mesa servida. Versículo 26 dice, sin embargo, escuche lo que dice, sin embargo, a pesar de todo esto, sin embargo, a pesar de toda la bendición, la gracia, el favor, la prosperidad, la bendición, la paz, el bienestar que Dios les había dado, versículo 26, sin embargo, a pesar de todo esto, fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Dieron la espalda a tu ley, mataron a tus profetas, quienes les advertían que se volvieron a ti y cometieron terribles blasfemias. No sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios, a pesar del pueblo de ser el pueblo de Dios, en variadas ocasiones, en numerosas ocasiones, cuando ellos pecaban contra Dios, Dios les mandaba un profeta, en su misericordia levantaba un profeta para hablarles a través del profeta y decirles, ¿verdad? Decirles que se volvieran a él, ¿verdad? Que no se rebelaran, no se siguieran rebelando, porque si no él les iba a castigar, si no él les iba a reprender, les iba a disciplinar. Y aún así, el pueblo de Dios tenía a veces el atrevimiento de apedrear, inclusive de llegar hasta asesinar a los profetas del Señor, tal como pasó con el profeta Isaías, que se dice que el rey Ezequías mandó a matar al profeta Isaías, mandó a que lo aserraran, ¿verdad? Con una sierra de esas que se usan para madera, una sierra grande, mandó que lo aserraran por la mitad, que lo partieran a la mitad. A otros profetas, a otros sacerdotes los apedrearon, ¿verdad? A muchos los persiguieron. Versículo 27. Así que los entregaste en manos de sus enemigos, quienes los hicieron sufrir, pero en sus momentos de angustia clamaron a ti y desde el cielo los escuchaste. En tu gran misericordia les enviaste libertadores que los rescataron de sus enemigos. Esta parte habla del tiempo de los jueces. No sé si usted ha leído en el tiempo de los jueces, dice que después de que el pueblo de Israel, ¿verdad? Y toda esa generación que vieron la gloriosa mano de Dios que los ayudó a conquistar la tierra prometida, dice que posteriormente se levantó una generación que no había conocido al Señor, ¿verdad? No lo había conocido, pero sí estaba disfrutando de la bendición de Dios. Que no había conocido, esa generación que no había conocido al Señor, ¿verdad? Ni lo que había hecho por el pueblo de Israel, y se rebelaron contra el Señor y empezaron a pecar contra Dios, empezaron a adorar a los dioses paganos de la tierra de Canaán. Ahora, ¿cuál es el problema? Alguien puede decir, bueno, pues ¿qué tiene de malo, verdad? Que hayan creído en otros dioses. Sí, eso tiene de malo, nada más que desafortunadamente la idolatría en aquellos entonces se practicaba a través de la prostitución ritual, ¿sí? En los adoratorios había prostitutos y prostitutas sagradas, y aparte de eso la adoración, por ejemplo, a Moloch o a Milcom, que es el mismo, era a través del sacrificio de bebés. A los 2-3 meses de nacidos los aventaban al fuego, ¿verdad? Era un ídolo con forma de becerro, con un vientre grande, y en ese vientre grande había un horno, y ahí a los recién nacidos, ¿verdad? A los bebés que tenían 2 meses los aventaban para que se quemaran vivos, y era algo horrible. Por eso Dios dice que aborrecía esas prácticas malvadas y perversas, y el pueblo de Israel empezó a participar en eso.
Más sin embargo, versículo 28 dice, no obstante, apenas tenían paz. O sea, después de que los rescataban, ¿verdad? Que Dios los castigaba, les levantaba un juez, un libertador y les volvía a dar paz y los rescataban de sus enemigos, versículo 28. No obstante, apenas tenían paz, volvían a cometer maldades ante tus ojos. Y una vez más permitiste que sus enemigos los conquistaran. Sin embargo, cada vez que tu pueblo volvía y nuevamente clamaba a ti por ayuda, desde el cielo tú lo escuchabas una vez más, en tu maravillosa misericordia los rescataste muchas veces. Les advertías que regresaran a tu ley, pero ellos se volvieron orgullosos y obstinados, y desobedecieron tus mandatos. No siguieron tus ordenanzas que dan vida a quienes las obedecen. Tercamente te dieron la espalda y se negaron a escuchar. Esto son de las palabras más tristes que pueda haber en la Biblia, porque no hay cosa más triste que pueda ocurrir en el pueblo de Dios que el pueblo de Dios, viendo la gran compasión, la gran misericordia que Dios tiene, que el Señor tiene, ¿verdad? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen por el pueblo de Dios, por la iglesia, por el cuerpo, por la nación de Israel. No hay cosa más triste que es una nación, ¿verdad? En este caso el pueblo de Dios se vuelva terca, se vuelva rebelde y aparte de eso se vuelva malagradecida con el Dios que tanto le ha bendecido. Versículo 30. En tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años, enviaste tu espíritu que les advirtiera por medio de los profetas, pero aún así no quisieron escuchar. Entonces nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran. Pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo ni los abandonaste para siempre. Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú. Versículo 32. Ahora Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que cumple su pacto de amor inagotable, no permitas que todas las privaciones que hemos sufrido te parezcan insignificantes. Grandes dificultades cayeron sobre nosotros, nuestros reyes, nuestros líderes, nuestros sacerdotes, nuestros profetas y nuestros antepasados, todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria. Por primera vez nos vencieron hasta el día de hoy. Cada vez que nos castigaste, actuaste con justicia. Hemos pecado grandemente y nos diste solo lo que merecíamos. Versículo 34. Dice, nuestros reyes, líderes, sacerdotes y antepasados no obedecieron tu ley ni prestaron atención a las advertencias de tus mandatos y leyes. Aun cuando tenían su propio reino, escucha esto, no te sirvieron a pesar de que derramaste tu bondad sobre ellos. Les diste un territorio grande y fértil, pero ellos negaron a abandonar su perversidad. Por eso hoy somos esclavos en esta tierra de abundancia que diste a nuestros antepasados para que la disfrutaran. Somos esclavos aquí en esta buena tierra. Los abundantes productos agrícolas de esta tierra se amontonan en manos de los reyes que has puesto sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Ellos ejercen su poder sobre nosotros y nuestros animales. Les servimos según su antojo y pasamos por mucho sufrimiento. Entonces el pueblo respondió, en vista de todo eso, hacemos una promesa solemne y la pondremos por escrito. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Y sabe que esta remembranza, ¿verdad? Que hacen este recordatorio de todo lo que, bueno, no de todo, ¿verdad? Muchas cosas que ocurrieron, que habían ocurrido a lo largo de la historia del pueblo de Israel es muy reveladora. Y de este pasaje bíblico, de este capítulo 9, hay tres cosas en especial que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, la primera es la gran misericordia que el Señor siempre ha tenido por su pueblo amado, ¿verdad? Por el pueblo elegido, por el pueblo de Israel y también podríamos decir que por la iglesia, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que desde los inicios, desde antes que la nación de Israel se formara, la Biblia dice que Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Si usted lee ahí en Génesis se va a dar cuenta que Dios llama a un hombre llamado Abraham, ¿verdad? Lo saca de Ur de los Caldeos para guiarlo hacia el lugar, hacia el destino que el Señor quería. Y una vez que empieza a tener el Señor más comunión con Abraham, ¿verdad? Se empieza a acercar más a Abraham. Abraham llega el momento que Dios lo empieza a poner a prueba y después de ciertas pruebas, el Señor se da cuenta que él era un hombre fiel, ¿verdad? Y aparte de que era un hombre fiel, era un hombre que verdaderamente creía y confiaba grandemente en él. Y le hace una promesa, Dios le hace la promesa de que un día su descendencia sería tan numerosa como la arena del mar, ¿verdad? Como las estrellas de los cielos, ¿verdad? Y esto para él era a lo mejor algo que decía, bueno, ¿eso cómo es posible si mi mujer es estéril, si Sara es estéril y tú no me has dado un hijo, ¿verdad?
pero Dios le promete eso y posteriormente nace Isaac, y posteriormente Isaac tiene a dos hijos, Esaú y Jacob. Y cuando Jacob, ¿verdad? Que es a través de quien se forma el pueblo de Israel, tiene 12 hijos, 12 patriarcas, ¿verdad? Dice la Biblia que mientras estaban en la tierra de Canaán, empezó a volverse una nación numerosa, eran 70 personas aproximadamente, cuando bajan a la tierra de Egipto, y posteriormente la tierra de Egipto fue como una matriz, por decirlo así, para el pueblo de Israel, donde se volvieron una multitud de casi 2 millones o 2 millones de personas cuando salen de Egipto. Pero desde los inicios, una de las cosas que me llama mucho la atención a través de lo que dice la escritura en este pasaje es que desde los inicios del pueblo de Dios, de la nación de Israel, Dios siempre, a pesar de que ellos fueron tercos, a pesar de que ellos en varias ocasiones se rebelaron, a pesar de que en muchas ocasiones hicieron las cosas que no debían haber hecho, Dios siempre fue bueno con su pueblo. Dios siempre fue compasivo y misericordioso, fue perdonador, fue tolerante, ¿sí? Dios les había dado la promesa de una tierra, la promesa de la tierra prometida, ¿verdad? Y donde los establece, les hace una gran nación, en su infinita bondad y misericordia, cuando ellos fueron esclavos por 430 años en la tierra de Egipto, Dios los rescata con mano poderosa, después los lleva a la tierra prometida. Mientras estuvieron en el desierto, Dios los cuidó siempre, los protegió. Aún de Balaam, ¿verdad? Del hechicero, no permitió que los maldijera para que fueran derrotados, fueran destruidos. O sea, Dios siempre ha sido bueno, Dios siempre fue bueno y siempre ha sido bueno con su pueblo. Porque siempre estuvo con ellos, siempre los protegió, 40 años en el desierto. Aparte de eso, cuando entran a la tierra prometida y ellos se rebelaban constantemente del tiempo de los jueces, ¿verdad? Cada vez que se rebelaban, pues tenía que castigarlos, tenía que disciplinarlos. Pero una vez que ellos se veían muy afligidos, se veían muy atormentados, a lo mejor por la disciplina que les estaba imponiendo el Señor, clamaban a Dios, clamaban al Señor, y Dios en su infinita misericordia se dolía del castigo, se volvía a ellos y les levantaba un juez o un libertador que los ayudaba a precisamente romper el yugo de sus opresores. Volvían a ser libres y se volvían a rebelar otra vez, y bueno, era un cuento de nunca acabar. Pero una de las cosas que me llama muchísimo la atención en este pasaje y a lo largo de las Sagradas Escrituras es que Dios siempre es bueno y siempre ha sido bueno con su pueblo. Nunca, jamás nadie, ni del pueblo de Israel, ni del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo, jamás y nunca podrá decir que Dios ha sido malo con él. ¿Sí? Dios nunca es malo. Los que somos malos somos nosotros somos tercos, somos rebeldes, somos renuentes, ¿verdad? Somos convenencieros a veces con el Señor, porque ellos se arrepentían, yo siento, ¿verdad? Yo siento en mi corazón que ellos, cuando Dios los castigaba, los disciplinaba por conveniencia, ¿verdad? Porque no era por otra cosa, a veces no era un verdadero arrepentimiento, sino porque sentían el peso de su aflicción, y por conveniencia se volvían al Señor, y una vez que ya el Señor lo libraba, nuevamente volvían a las andadas. Pero bueno, Dios siempre ha sido bueno. La segunda cosa que me llama mucho la atención de lo que narra este pasaje, de lo que están narrando los levitas, ¿verdad? Ahí ya cuando regresan, están ya del exilio, y están en esta gran asamblea, es la gran ingratitud del pueblo de Dios. La gran ingratitud, la gran rebelión y la gran necedad, la terquedad del pueblo de Israel, la obstinación a seguir pecando. Pero también hay algo que me llama mucho la atención, siempre me ha llamado la atención, es que el pueblo de Dios, desafortunadamente, ¿verdad? El pueblo de Israel se engolosinó con las bendiciones de Dios. Cuando Dios los empieza a bendecir, los lleva a la tierra prometida, ¿verdad? Y los hace muy prósperos. Los hace la nación, de hecho, una de las naciones más prósperas en la tierra, los bendice de forma tremenda, ¿verdad? De tal manera que la bendición de la tierra prometida los engrandece, ¿verdad? Los hace poderosos, los hace famosos, y pues obviamente dicen que el dinero, ¿verdad? Y la prosperidad no es la felicidad, pero es lo más pegadito a ella, ¿verdad? Ellos terminan, ahí estamos, ¿verdad? Clamando, y Señor, ayúdame, ten misericordia. Perdón, tuvimos una caída en la señal. Es que sigue fallando la señal. Bueno, entonces decía yo que desafortunadamente estamos ahí, tenemos un problema, una aflicción, y ahí estamos metidos con Dios. Pero por aquí Dios te bendice, por aquí Dios restaura a su pueblo, sana y restaura a su pueblo. El pueblo se vuelve otra vez a embelezar, a engolosinar con la bendición, con la prosperidad,
con la restauración y se olvida, se aparta de Dios. Pasa, por ejemplo, con gente que yo conozco y usted debe conocer también gente que antes de venir a los pies de Cristo, por ejemplo, tuvieron un quebrantamiento económico muy fuerte, ¿verdad? Yo sé de varios casos de gente que antes de venir a los pies de Cristo, antes de arrepentirse y entregar su vida al Señor, estaban en unas condiciones económicas muy malas por errores, ¿verdad? Por pecados y errores que cometieron. Y durante un buen tiempo, ¿verdad? Mientras estaban en quebrantamiento, mientras estaban en pobreza, en aflicción, pues eran muy fieles, ¿verdad? Al Señor, no dejaban de orar, no dejaban de buscarlo, no dejaban de congregarse, ¿verdad? No dejaban de servir, pero por aquí Dios les empezó a bendecir, Dios les empezó a dar prosperidad, abundancia, empezaron a tener la posibilidad de tener un coche después de salir de viajar, empezaron los domingos pues a agarrar, como dicen, a agarrar monte y no se volvieron a parar por la iglesia o se paraban de vez en cuando, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? Y a veces así pasa, el pueblo de Dios se engolosina con la bendición de Dios y se olvida quién es el que le ha bendecido. Y también otra de las cosas que me llama mucho la atención es que el pueblo de Dios, ¿verdad? A pesar de que el Señor los bendijo siempre, los protegió siempre, siempre estuvo con ellos, siempre les ayudó, a pesar de que eran tercos, a pesar de que eran necios, ¿verdad? A pesar de que los protegía, a pesar de que los ayudaba siempre, desafortunadamente, desgraciadamente, el pueblo de Dios se rebelaba constantemente contra el Señor. Se rebelaba y le daba la espalda, ¿sí? Se rebelaba y le daba la espalda y cada vez que se rebelaba, pues él los tenía que disciplinar y cuando eran disciplinados, el pueblo de Dios se volvía arrepentidos, ¿verdad? Por como acabo de mencionar hace rato, una vez que los restauraba, los bendecía y los volvía a prosperar nuevamente, volvían a darle la espalda al Señor y a su ley. Y yo siento, ¿verdad? Yo siento en mi corazón, si usted lee esa parte, ¿verdad? Sobre todo el libro de Jueces, donde está esta problemática de que se apartaban, Dios los quebrantaba, se apartaban, Dios volvía otra vez a disciplinarlos a través de una nación extranjera que los empezaba a oprimir, ¿verdad? Yo siento que cada vez que ellos se arrepentían, por decirlo así, lo hacían solamente de dientes para afuera, por conveniencia, porque querían salir al paso. Pero verdaderamente yo siento en mi corazón que nunca fueron verdaderamente fieles, o sea, nunca verdaderamente se arrepintieron, se dolieron en su corazón, sino que solamente se arrepentían por conveniencia. A veces el pueblo de Dios tiende a ser así, a veces el pueblo de Dios tiende a ser ingrato con Dios, tiende a ser convenenciero, tendemos a ser gente que solamente la naturaleza humana desgraciadamente ha sido la gente que queremos que Dios nos dé, ¿verdad? ¿A poco no? Hasta en el mundo la gente siempre o nosotros andamos buscando que la gente nos dé algo, que la gente nos dé un apoyo, que la gente nos dé, no sé, una bendición, pero no queremos ningún compromiso con la gente. Pasa, por ejemplo, en las campañas políticas, ¿no? O cuando empiezan los tiempos electorales, pasa que la gente siempre quiere que el candidato, que el diputado fulano de tal, ¿verdad? Les dé algo, pero no se quieren comprometer con la visión política o con el partido político. La gente, por ejemplo, no sé, donde vivimos a veces, ¿verdad? Vienen, te ofrecen algún beneficio y sí queremos el beneficio, pero no queremos adquirir ningún compromiso. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana tiende a ser así, convenenciera. Y desafortunadamente no debería de ser así el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios tiende a ser con Dios tanto convenenciero como ingrato, ¿sí? Y siempre tiende a rebelarse y a ser tercos. El pueblo de Dios siempre tiende a ser rebelde y tiende a ser terco e infiel con el Señor. Pero eso es algo, aparte de ser algo muy feo, es algo terrible y es algo que infaliblemente va a traer consecuencias. Porque la tercera cosa de que me llama mucho la atención de este relato es el juicio y la humillación que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel sufrió posteriormente al juicio de Dios, el juicio que tuvo a través del castigo, ¿verdad? Del exilio en Babilonia. Porque debido a su gran rebelión y obstinación en pecar y en pecar constantemente y de no arrepentirse verdaderamente y volver al pecado, volver a las andadas. Anteriormente, hasta antes de ese momento, hasta antes del juicio de Babilonia, el juicio del castigo que Dios trajo a través de Babilonia, ¿verdad? Del pueblo babilonio, cuando los destruyeron, los hicieron pedazos prácticamente, los
Los quebrantaron horrible, horrible, asesinaron a los hombres, ¿verdad? A los ancianos, a los jóvenes, a las mujeres las violaron, a las mujeres embarazadas les abrían el vientre para que sacarles los bebés, a los niños los reventaban contra las paredes, ¿no? Algo horrible, de ser de una multitud solamente quedaron de 10 a 15 mil personas aproximadamente que fueron los que fueron cautivos a Babilonia, ¿verdad? Fueron ese remanente. A pesar de que bueno, antes de eso, ¿verdad? Antes de ese juicio, ellos constantemente se rebelaron. Después de los jueces, ¿verdad? Vino David, y, bueno, vino Saúl, después vino David, pero después vino Salomón, y a partir del periodo de Salomón hasta Manasés, que creo que fue el último rey de ese periodo, constantemente se rebelaban, ¿verdad? Caían en la idolatría, y esa idolatría era caer a la fornicación ritual, ¿verdad? Literalmente, no tanto espiritualmente, aparte de la fornicación espiritual, la fornicación literalmente, ¿verdad? El adulterio, se volvieron violentos, se volvieron asesinos, se volvieron fraudulentos, o sea, se volvieron terribles. Y constantemente el Señor levantaba a los sirios, levantaba a los egipcios, levantaba a otras naciones para que los atacaran, y cuando los atacaban a través de eso los disciplinaba, pero después de tanta disciplina llegó un momento en el cual vino el juicio de Dios. No sé si usted lo sepa, pero cuando el pueblo de Dios, alguien en el pueblo de Dios es terco, rebelde, el Señor te disciplina, te arrepientes, ¿verdad? Y vuelves a pecar, ¿verdad? Y te vuelve a disciplinar, y otra vez, ¿verdad? Te arrepientes, te levantas, te vuelve a restaurar, te arrepientes, y vuelves a pecar, te vuelve a disciplinar, pero llega un momento en el que después de tanta disciplina, entonces viene un juicio de Dios tremendo, ¿sí? Una cosa es la disciplina y otra cosa es el juicio de Dios por el pecado. Son dos cosas parecidas pero un poquito más diferentes, porque después de ese juicio de Dios en el cual estuvieron 70 años cautivos en Babilonia, cuando ellos, mire, antes del juicio de Babilonia, a pesar de que eran disciplinados por los países o naciones que el Señor levantaba para castigarlos, ellos eran una nación independiente, eran dueños de sus vidas, eran dueños de sus destinos, eran dueños de lo que poseían en su tierra, ¿verdad? De sus terrenos, de su ganado, de sus cosechas. Ellos eran dueños de su vida, dueños de su destino. Pero cuando ellos regresan del exilio después de los 70 años de estar cautivos en Babilonia, lo más triste es que nunca jamás volvieron a ser dueños de su tierra ni de su destino hasta aproximadamente 1945, ¿verdad? En el cual el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, regresó a la tierra de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque después de que ellos regresan del cautiverio, del exilio en Babilonia, del cautiverio de los 70 años, ellos no volvieron a ser una nación independiente. Ellos siguieron siendo esclavos de los persas, y después fueron esclavos de los griegos, y posteriormente fueron esclavos de los romanos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, Dios les da en el capítulo 28, del 1 al 14, habla acerca de las bendiciones por la obediencia, y del 15 hasta el 68 aproximadamente, Dios habla acerca de las maldiciones por la desobediencia, y entre una de esas maldiciones, el Señor les dice, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Si ustedes pecan y pecan contra mí y no se arrepienten y cambian, va a llegar el momento que yo los voy a llevar a una nación extranjera, a una nación lejana, donde van a ser esclavos, y entonces van a ver la diferencia que había entre haberme servido a mí, ¿verdad? O sea, el servir a Dios es que ellos fueran libres, una nación libre, fueran dueños de su vida, dueños de su destino, dueños de su propiedad. Y se van a ver la diferencia entre haberme servido a mí, y ahora verán la diferencia entre que tendrán que servir a sus enemigos, o sea, ser esclavos de sus enemigos. Y precisamente eso fue lo que pasó, porque Dios les había dicho, si ustedes pecan contra mí y no se arrepienten, y no se arrepienten, y no se arrepienten, y pasa el tiempo y siguen pecando, yo les reprendo, y no me hacen caso, va a llegar el momento que va a venir un juicio, una gran maldición sobre ustedes,
y se convertirán en esclavos de otra nación, y van a ver la diferencia que había cuando eran libres y me servían a mí, y ahora que son esclavos de sus enemigos. Y precisamente eso fue lo que pasó. Ahora, algo muy tremendo, mire, cuando el pueblo de Dios se rebela, el Señor lo disciplina, como acabo de mencionar, con angustias, con tribulaciones, con dificultades, con enfermedades, ¿verdad? Con problemas materiales, económicos, familiares. Pero, como acabo de comentar, si el pueblo de Dios no se arrepiente totalmente y se aparta del pecado y se consagra totalmente al Señor para vivir como Dios manda que debemos de vivir, como a Él le agrada, y seguimos empecinados, obstinadamente pecando, ¿verdad? Va a llegar el momento que el pueblo de Dios va a recibir un castigo ejemplar. ¿Sí? Un castigo ejemplar, una maldición, un juicio tremendo, ¿verdad? Que puede ser, como acabo de mencionar, puede ser una enfermedad incurable. Yo conozco gente que ha sido terca, rebelde, pecaminosa, que después de varias llamadas de atención y disciplina, ¿verdad? Llega el momento que el Señor permite que se enfermen, por ejemplo, de los riñones, y ya no hay más cura, no hay más remedio más que ellos, lo único que les espera es que con el paso del tiempo se vayan agravando y se mueran de eso. Antes del tiempo que tenían que morir, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, que tienen un accidente y después de ese accidente tiene consecuencias permanentes. Yo conocí a un líder de jóvenes, ¿verdad? Un muchacho que Dios le estuvo hablando. Se congregaba en la iglesia, era líder de jóvenes, pero después agarra, como decimos vulgarmente, agarra monte y empieza a tomar el muchacho. Entonces su papá, el pastor, los hermanos de la iglesia le decían, oye, deja ese mal camino, eso no es para ti, ¿verdad? Eso está mal. No hace caso, ¿verdad? En una de esas parrandas que andaba, tienen un choque allá en la ciudad de Jalapa, ¿verdad? Un choque terrible. Se estrellan en el coche y queda paralítico el muchacho, queda cuadrapléjico, como se le llamaba, y ahora está atado a una silla de ruedas. Ahora sí ya, después del accidente se arrepintió, se regresó a los pies de Cristo, sirve al Señor, ¿verdad? Como líder de jóvenes, como orador, ¿verdad? Como predicador, pero está atado a una silla de ruedas. También, si el pueblo de Dios no entiende, ¿verdad? Después de bastantes llamadas de atención, disciplina, le va a venir un juicio. Puede ser también un castigo ejemplar, puede ser un quebranto familiar irreparable, ¿verdad? La pérdida de un ser amado, de un miembro de la familia, o una ruina, un problema, una ruina económica de la cual no se va a poder volver a levantar. Hace tiempo yo escuché el caso de un hombre que pues era prominente, ¿verdad? Millonario no era, pero sí era prominente, era rico. Y después inclusive él era maestro de instituto bíblico, conocía mucho. Pero después se separó de su mujer, empezó a adulterar, empezó a llevar una vida profana, ¿verdad? Y después de muchas llamadas de atención llegó el momento que se quedó sin nada, se quedó sin un peso, y contaba y decía que un día, una Navidad, él estaba en la calle literalmente, sentado en la banqueta con su mujer, ¿verdad? Que era su amante en ese momento, sin un peso totalmente, y a partir de ese momento nunca se pudo volver a levantar económicamente. Hoy tiene un trabajo más o menos, ¿verdad? Es un trabajo bueno, pero nunca se volvió a poder levantar económicamente y tener la misma prosperidad que tenía en la actualidad. Antes era dueño de una o dos empresas o más, ¿verdad? Era patrón, ahora es empleado y sirve a alguien más, ¿verdad? Le sirve a otro patrón. Es algo tremendo. Y lo más triste, escuchen, lo más triste del juicio de Dios. Quiero mencionar una cosa. Una cosa es la disciplina y lo posterior a la disciplina es el juicio. Es un castigo impuesto permanente, ¿verdad? Que mantiene a la gente atada a un sufrimiento perpetuo, del cual generalmente no hay salida, no hay solución, como acabo de contar estos casos, ¿verdad? Por lo tanto, en esta noche, en base a esta reflexión, amados hermanos, la reflexión de este día se llamó la ingratitud del pueblo de Israel, la ingratitud del pueblo de Dios, ¿verdad? En base a esto que estuvimos comentando, amados hermanos, tengamos mucho cuidado, primero que nada con la pecaminosidad empedernida, ¿sí?
No seamos necios, no seamos tontos, no seamos insensatos. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿verdad? O sea, seamos sabios, seamos prudentes. Si nosotros, después de haber conocido a Cristo, no nos apartamos del pecado, no nos santificamos para crecer cada vez más en la fe y la obediencia a Dios, pues va a llegar el momento que esa pecaminosidad empedernida nos va a causar severas consecuencias, ¿sí? Pero más que tener cuidado con la pecaminosidad empedernida, porque a veces somos pecaminosos porque somos necios, ¿verdad? O porque somos inmaduros, como los hijos cuando son chicos que le dices no hagas esto, no hagas el otro, pero pues lo vuelven a hacer porque son inmaduros todavía no han madurado ni son responsables. Pero más que eso, más que la pecaminosidad, o sea, debemos tener mucho cuidado con la pecaminosidad empedernida, pero más que eso, más cuidado debemos de tener con la ingratitud, ¿sí? Con ser convenencieros con Dios, ¿verdad? Porque esa es una actitud muy fea. Primero que nada es una actitud muy fea. No hay cosa que más pueda lastimar el corazón de la gente o el corazón de Dios que la ingratitud. No hay cosa que más, por ejemplo, a un padre, a una madre le pueda doler en su corazón es que sus hijos sean ingratos, ¿verdad? Que después de que le dan todo al hijo o a la hija, se desviven por los hijos. El hijo simplemente se vuelve ingrato y no te quiera reconocer por su ingratitud. Precisamente la ingratitud es maldad, es perversidad, es pecaminosidad. No quieran reconocer el gran sacrificio que sus padres han hecho por ellos. Eso es algo terrible, eso es algo feo, totalmente malvado y perverso. Debemos tener mucho cuidado con la ingratitud y también con ser convenencieros con Dios. Sí, porque mucha gente a veces se acerca al Señor, se acerca a Cristo con la intención de que Dios le bendiga, con la intención de que Dios le prospere, que le arregle su problema, ¿verdad? Lo saque adelante de su dificultad, de su tribulación. Y una vez, pero se acercan por conveniencia, no por convicción, ¿verdad? No por verdadera convicción, verdadero amor a Dios, verdadera fidelidad y lealtad. Porque una vez que Dios les bendice o les ayuda a arreglar su problema, cuando vemos ya, se apartaron de Dios, se apartaron del Señor. Eso es verdaderamente la ingratitud y la conveniencia con Dios, ¿verdad? Ser convenenciado con Dios son actitudes que van a conducir infaliblemente a la infidelidad y la rebelión para con Dios, para con el Señor, ¿verdad? Es algo similar a los matrimonios por conveniencia, ¿verdad? En un matrimonio por conveniencia los cónyuges nunca van a ser fieles ni leales el uno al otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un matrimonio por conveniencia la pareja no está junta no están casados, no están juntos por amor verdaderamente. La Biblia dice que el amor es el vínculo perfecto, ¿verdad? Es lo que une perfectamente a la gente. No hay mejor cosa que el amor para unir perfectamente, íntimamente, ligar a la gente de todo corazón el uno al otro. Cuando hay conveniencia en un matrimonio, por ejemplo, hombres o mujeres que se casan con una persona, ¿verdad? Y lo hacen por conveniencia, jamás y nunca van a ser fieles, jamás y nunca van a ser leales. Siempre van a estar por conveniencia con esa persona, ¿verdad? Y escuche, la ingratitud es uno de los pecados más feos que puede haber y más dolorosos, como acabo de mencionar. Y también la ingratitud es uno de los pecados que más consecuencias permanentes puede producir en la vida del pueblo de Dios. Y termino con una cita bíblica, escuche. Proverbios capítulo 17, versículo 13, en una versión actualizada, que es la traducción en lenguaje actual, dice lo siguiente. Dice, al que es mal agradecido, siempre le irá mal. Otras versiones dicen, al que da mal por bien, el mal nunca se apartará de su casa, ¿sí? En la nueva versión internacional, la Reina Valera dice, al que da mal por bien, el mal nunca se va a apartar de su casa, nunca se va a apartar de su vida. Traducido así en una versión más actualizada, esto quiere decir que al que es mal agradecido siempre le irá mal. Y esto es una verdad. Esto, aparte de ser una sentencia de parte de Dios, la verdad de las cosas es que a la gente malagradecida, sin que venga una maldición de parte de Dios, siempre le va a ir mal. Siempre le va a ir mal. La gente agradecida, la gente que tiene gratitud en su corazón, siempre le va bien porque la gente lo reconoce, la gente los aprecia, la gente les abre las puertas de su corazón, de su vida. Y también Dios, cuando ve que alguien es agradecido, que es humilde de corazón
y que es agradecido, Dios siempre le va a bendecir, Dios siempre le va a ayudar, Dios siempre le va a sacar adelante porque es alguien que tiene un corazón grato, que tiene un corazón noble. Pero el que es mal agradecido, nada más de hecho, el que es mal agradecido, ¿verdad? El que es ingrato siempre va a tener un mal comportamiento. Porque la ingratitud es un acto perverso, verdaderamente, es un acto muy perverso que conduce, esa perversidad conduce a otros males como la infidelidad, la rebelión para con Dios, ¿verdad? La infidelidad, la rebelión, la deslealtad, etcétera, etcétera. Y Dios dice en su palabra que al que es malagradecido siempre le va a ir mal. Y sí, así es, hermana Meche, efectivamente que Dios llene de su amor siempre nuestros corazones, ¿verdad? Pero a veces, aunque no llene nuestros corazones de su amor, porque hay veces que aparentemente no sentimos el amor de Dios en nuestro corazón, nosotros por decisión propia debemos de desear y debemos de actuar con fidelidad, pero también con mucha gratitud hacia Dios. Hace, no sé, algún tiempo, algunos años, por X o Y razón, yo tenía en mi mente, en mi corazón, no tanto ingratitud, pero sí un poco de como de insatisfacción, como un poco como de decepción, ¿verdad? Si tú quieres verlo, si uno quiere verlo así. Porque estaba yo pasando por algunas situaciones difíciles, entonces yo decía, bueno, Señor, pues es que mira cómo me está yendo, mira cómo esto, mira cómo está el otro. Entonces empezaron a pasar algunas cosas buenas en mi vida que yo sabía que venían de parte de Dios y en ese momento, no sé si fue Dios o fui yo, empecé a recordar tantas y tantas cosas buenas que Dios hizo en mi vida y que hizo aún antes, desde antes de conocerlo. No sé si lo he comentado en algunas veces, pero desde antes, en lo personal, un servidor, desde antes de conocer al Señor, desde antes de conocer a Cristo, desde antes de conocer al Padre, ¿verdad? Siempre vi la mano de Dios en mi vida, siempre. Anduve en peligros, en accidentes, en dificultades, en problemas, en angustias, etcétera, etcétera, faltas de trabajo, etcétera. Y Dios nunca jamás, antes de conocerlo, jamás me abandonó ni a mí ni a mi familia. Y ya conociéndole, ¿verdad? A pesar de en algún tiempo de mi vida tuve un extravío, un desvío espiritual, ¿verdad? Después de haberme convertido y después de haber nacido de nuevo y después de tener una vida diferente, caí en un tiempo de mi vida, tuve un extravío. A pesar de todo, a pesar de su disciplina, Dios jamás y nunca fue malo con nosotros. Dios siempre fue bueno conmigo, siempre y siempre ha sido bueno, ¿verdad? Y una de las cosas que yo puedo decir es que Dios siempre será bueno. Dios siempre será bueno. Dios siempre será bondadoso, Dios siempre será compasivo y misericordioso. Y por lo tanto, nosotros como pueblo de Dios siempre debemos de estar agradecidos. Sintamos o no sintamos su amor, veamos o no veamos su gracia, su compasión, su misericordia, su mano poderosa a su favor. Dios siempre será bueno, aún en medio de la peor tribulación, angustia o dificultad, como el apóstol Pablo cuando estaba ahí, ¿verdad? Preso, ¿verdad? Dice que estaba preso junto con Silas, ¿verdad? Y dice que estaban presos, los habían puesto en el cepo, y a pesar de que estaban ahí encarcelados en el calabozo más profundo y atados al cepo, eso era algo terrible, porque estando atado al cepo, pues ahí tenían que hacer sus necesidades ahí junto, no podían irse a otro lado, ahora estaban en un tiempo de mucha tribulación. Aún a pesar de eso, ellos estaban cantando y adorando al Señor, ¿verdad? Porque por amor y por gratitud. Y cuando hicieron eso, ocurrió un milagro. Ocurrió en el capítulo 16 de Hechos, dice que ocurre un milagro. Dice que la cárcel se empieza a sacudir, a cimbrar, empieza a temblar. Las puertas de la cárcel se abren, ¿verdad? Y el carcelero ya se iba a suicidar y le dicen, hey, no, tranquilo, no te hagas nada, ¿verdad? Dice que atemorizado por esa señal, ese milagro que ocurrió ahí, ¿verdad? Dice que se arrodilla a los pies de Pablo y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y de ahí nace la famosa frase de, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y sabe qué? Pase lo que pase, nos vaya como nos vaya, ¿verdad? Jesús dijo que en este mundo tendríamos angustia y que por seguirlo a Él seríamos perseguidos, seríamos tribulados, ¿verdad? Seríamos vituperados, seríamos pues difamados, ¿verdad? Por la gente, y no íbamos a estar en un lecho de rosas.
Pero pase lo que pase, siempre debemos de estar agradecidos porque Dios siempre va a ser bueno. Y aún sufriéramos el martirio, ¿verdad? Aún alguien nos asesinara por causa del nombre de Jesús, Dios siempre será bueno. El simple hecho de que haya sacrificado su Hijo Jesucristo, su amado Hijo Jesucristo, por nosotros en la cruz del Calvario y haber sufrido un tormento horrible para pagar por el perdón de nuestros pecados y asegurar nuestra salvación, redención eterna y la vida eterna, es más que suficiente para ser agradecido, ser fiel y ser leal con nuestro Señor, porque Dios es bueno. El Señor Jesucristo es bueno, el Espíritu Santo siempre será bueno. Así que en esta noche, amados amigos y hermanos que nos están viendo, perdón, y que nos estarán viendo, espero que esta reflexión bíblica les haya sido de bendición, de edificación. Acuérdese siempre de no ser ingrato nunca. Siempre sea agradecido con Dios y siempre seamos agradecidos con la gente que nos rodea. Porque la gente que nos rodea es un canal de bendición también de parte de Dios. Sea creyente o no sea creyente la persona, Dios siempre usa al mundo, tanto a su pueblo como a la gente del mundo, para bendecir a su pueblo. Que Dios le bendiga mucho, que tenga una excelente y bendecida noche, que el resto de esta semana Dios le siga bendiciendo y le siga dando su bendición, su bienestar en abundancia, ¿verdad? Como dicen los judíos, su shalom. Que Dios me lo bendiga mucho, que pase una excelente noche, hermana Meche, si está usted todavía por ahí, que Dios me la bendiga mucho. Un saludo por ahí al hermano Beto y a todos los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo. Bendiciones y excelente noche.